Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. En aquel tiempo le presentaron a Jesús unos niños para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. San Mateo nos ha presentado a Jesús, que está en la región de Judea, ha regresado del norte, y allí en esa zona donde ha llegado, los fariseos inmediatamente hicieron acto de presencia para presentarle alguna de sus objeciones, pero a propósito para provocar que Jesús ante la gente quedara en una situación de desprestigio, que respondiera lo contrario a la convicción que ellos tenían, o que la respuesta que él diera lo hiciera perder popularidad por la simpatía que podía tener el deseo de aplicar los criterios de Rabbi Shammai o los criterios de Rabbi Hillel respecto al matrimonio, los motivos por los que se podía dar el acta de divorcio a una mujer. Esto era un derecho del hombre, no de la mujer, pero el documento servía de protección a la mujer en caso de ser despedida, porque podía casarse con otro. Jesús respondió a los fariseos no como ellos esperaban, tomando su posición de parte de una escuela o de otra. Jesús se refirió inmediatamente a la obra divina de la creación, cuál es el diseño original de Dios, la voluntad sobre la pareja humana, que es hombre y mujer, y que los dos se convierten en una sola carne, y que nadie puede separarlos. Y entonces los fariseos no tienen argumentos para rebatir a Jesús, pero los discípulos se quedan sorprendidos, por lo que parece sentían cierta simpatía por la posibilidad de divorcio, fuera por una parte de la escuela de Rabbi Shammai, que era más rigorista, o la escuela de Hillel. Por eso ellos dicen, al ver que Jesús responde con una definición inconfundible en favor de la pareja humana y del matrimonio, qué difícil es el matrimonio, en otras palabras. Pero Jesús les dice mucho más de lo que ellos esperaban. Les hace saber la importancia de la vida que ellos están llevando ya, superior en este caso al discurso de separarse de una mujer. Les dice que hay quien ha nacido eunuco, incapaz por su propia naturaleza de vivir en matrimonio, que otros han sido mutilados por los seres humanos, como hacían los jeques árabes con los que habían de cuidar sus harem. Cada uno de los harems tenía su vigilante, y este era víctima de castración cuando lo ponían a cargo de él. Y luego les dice que esto debe ser por un don concedido de parte de Dios, que alguien quiera mantenerse sin casarse por el reino de los cielos. Y eso solamente lo pueden entender aquellos que han recibido el don para entenderlo. Enseguida, la gente se abalanza sobre Jesús, lo buscan, es mucha la concurrencia que acude en busca de Jesús. Es posible que estén todavía presentes por allí los fariseos, cuando las mamás se
empiezan a movilizar y se van acercando hasta donde Jesús se encuentra. La situación de los niños en Israel era muy difícil. Al niño no se le consideraba ni vivo ni muerto hasta que llegara a ser adulto, pero si moría, los efectos legales se tenían. Así de ese extremo y con esas palabras lo legislaban, porque los niños en realidad eran considerados una carga. Había que mantenerlos, había que cuidarlos. Eran y siguen siendo y son siempre dinámicos, activos, inquietos y requieren de muchos cuidados. Es posible que esa misma mentalidad tuvieran los discípulos cuando notan la presencia de estas madres de familia que traen a sus niños en brazos y que quieren a toda costa hacerlos presentes ante Jesús, con la finalidad de obtener que Jesús les imponga las manos y además de tocarlos, haga oración sobre ellos y por ellos. Esta, en los tiempos de Jesús, era una costumbre muy extendida. Los niños eran presentados ante los sacerdotes para pedir su bendición. Y lo que ahora sucede, a los discípulos les desagrada. Están acostumbrados a que se arremolinen y se abalancen contra Jesús, trayendo enfermos y endemoniados. Pero para la mentalidad de la época y lo que ellos vivían, acercarle a los niños a Jesús más bien parecería para ellos una pérdida de tiempo. ¿Cuál es la reacción de Jesús? La reacción es correcto haber dicho esto. Los discípulos regañaron a la gente y entonces Jesús los reprende a ellos. ¿Qué les dice? Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí. Solamente en el Evangelio hay 2 ocasiones en las que Jesús se muestra molesto. Una, cuando expulsó a los vendedores del templo, los echó fuera. Y ahora en este caso, cuando con los discípulos se disgusta porque están haciéndole obstáculo, impedimento a los niños que lleguen hasta él. Y por eso dice con autoridad, dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí. No tienen por qué estorbarles, no tienen por qué complicarles la posibilidad de acercarse a Jesús. Al contrario, Jesús dice que los que son como los niños son los destinatarios o propietarios del reino de los cielos. Y entonces es una llamada de atención a comportarse como niños también, no solo los discípulos, también los adultos y personas que están escuchando allí. Los niños son inquietos, son sencillos, son confiados, no tienen malicia y tienen una vitalidad interminable. Todo esto pueden ser los ingredientes que había que reflexionar acerca de por qué Jesús dice que tienen que hacerse como los niños, sobre todo en la cuestión de no tener malicia y ser muy confiados, como ahora los niños se confían a que Jesús los toque, les imponga las manos y los bendiga. Los discípulos tienen que entender que existe el reino de los cielos, la manera en que Dios reina, y que en ese reino aquellos que se comportan como los niños son ya destinatarios del reino y reinado de Dios. Y por ello los niños no deben jamás tener un obstáculo o impedimento que no les permita llegar hasta Jesús. Tenemos ahora enseguida lo que Jesús hizo después de reprender a los discípulos. Les impuso las manos a los niños. No se nos dice que haya hecho oración sobre ellos o que haya hecho alguna bendición. Ya sentir las manos de Jesús en su cabeza y tenerlas es una gran bendición. Jesús, con que tocaran la orla de su manto o su vestido, la gente recibía gracias y bendiciones, con cuanta mayor razón si él deliberadamente les imponía las manos. Tenemos que aprender la enseñanza de Jesús
por una parte, acercarle a los niños y por otra parte, imitarlos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.